Realmente estamos fuera de la fase de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos. Las declaraciones del doctor Anthony Fauci desatan diversas reacciones sobre la situación sanitaria. Hay crisis en el estado de California por la escasez de agua. Con eso en mente, imponen medidas restrictivas sin precedentes a millones de personas. El estado en emergencia. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Mil gracias por su sintonía. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Anthony Fauci, el epidemiólogo más prominente de Estados Unidos, hizo una declaración categórica sobre la presencia del coronavirus en este país. Pero sus palabras han provocado nuevas controversias. Desde Washington, Alfredo Miranda nos explica. Estados Unidos está fuera de la fase pandémica, dijo el principal asesor de salud del presidente Biden, argumentando varios factores que, a diferencia de otros países, habrían hecho que este sea el primero en el mundo en salir de la pandemia. Estamos ciertamente en un país ahora mismo fuera de la fase de pandemia, es decir, no tenemos 900,000 nuevas infecciones por día y decenas de miles de hospitalizaciones y miles de muertes. Estamos en un nivel bajo en este momento. Las declaraciones de Fauci se dan en momentos en que los casos de la subvariante BA2 de Omicron están aumentando y el uso de mascarillas es recomendado pero no obligatorio, después de que una juez anulara el mandato nacional, decisión que según el Departamento de Justicia sería apelada. Hay profesionales médicos que no comparten la opinión de Fauci. Yo respeto mucho la opinión del doctor Fauci, es un científico con mucha experiencia, pero no estoy de acuerdo con la opinión, ya que la pandemia todavía está con nosotros, los casos están aumentando, ya que se han relajado mucho las regulaciones, sobre todo lo que ha pasado con las aerolíneas en los aeropuertos. Según los datos del CDC, el promedio de 7 días de casos nuevos por día fue de más de 47,000 hasta el lunes, por debajo del pico de más de 800,000 en enero. Sin embargo, el promedio de personas totalmente vacunadas en Estados Unidos llega solo al 66%. La Casa Blanca dijo que estamos en un punto de inflexión. Sabemos que el riesgo de posibles aumentos repentinos, incluso de una nueva variante potencial, sigue existiendo. La buena noticia es que estamos en un punto en el que tenemos muchas más capacidades, muchas más herramientas para proteger al pueblo estadounidense. Pruebas, vacunas, terapias. El anuncio hecho por el Dr. Fauci en su condición de asesor de salud de la Casa Blanca es considerado oficial. Sin embargo, existe el temor de que el mismo pueda generar un mensaje equívoco para la población. Yo espero que estos comentarios no distraigan y que la gente continúe usando pues, su propio criterio de cuidarse como ellos lo consideran, ¿no? Obviamente van en un avión, quieren usar mascarilla, que la usen, y la gente que no la quiere usar, pues está libre de hacerlo, ¿no? Fauci reconoció que a nivel global la pandemia continúa vigente. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. En otra información, ante la grave sequía y la escasez de agua que enfrenta el estado de California, funcionarios del gobierno han declarado estado de emergencia y millones al sur del estado deben reducir su consumo. Dayanis López está aquí para explicarnos específicamente de qué se trata. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. California durante 3 años ha sido azotada por sequías y según los expertos este año ha sido el peor, por lo que 6 millones de residentes tienen que cerrar la llave del agua más seguido o de lo contrario podría haber sanciones. This is real, this is serious, this is unprecedented. Ante la seriedad de la situación, la Junta del Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California exige a empresas y residentes en los condados de Los Ángeles, San Bernardino y Ventura restringir el riego de sus jardines y plantas una vez por semana, así como también limitar lavar patios o automóviles en casa. We need to cut our water usage by 35%. We are looking into the summer month where we think usually the water use increases over time. Y como el tiempo se agota, muchos residentes del condado angelino están dispuestos a ayudar. Es terrible usted, porque yo tengo que lavar mis platos, regar, ahora lo que hago toda la agüita esa y la saco afuera. Por ejemplo, cuando se lava uno los dientes, usar en vaso. No el chorro del agua. No obstante, estas restricciones significa menos trabajo para los jardineros. El pasto sí, mínimo unas 3 veces a la semana para que se conserve. No, pues va a estar difícil para nosotros porque sí se nos va a poner un poco
le va a disminuir el trabajo. Los condados del sur de California dependen del agua del río Colorado y del proyecto de agua del estado, un vasto sistema de almacenamiento y suministro. Sin embargo, la falta de lluvia, las altas temperaturas y las condiciones secas han reducido los niveles de las presas de agua a su nivel más bajo. Por su parte, agencias de agua como LADWP que no hagan cumplir el requisito entre sus clientes enfrentarán multas de hasta $2,000, lo que significa que los clientes podrían enfrentar un incremento en el precio del agua. And one day of watering a week is a good compromise, but if we don't see the change, we will do the next action. José, la restricción entra en vigor el 1 de junio, pero se pide a los residentes que comiencen a ahorrar agua desde este momento, antes de las altas temperaturas del verano. Sin duda, hay que ahorrar. Muchísimas gracias por tu reportaje, Dayanis. En otras noticias, el presidente Joe Biden insiste en eliminar el título 42 y afirma tener un nuevo plan, pero las cosas no van a ser tan fácil. Un grupo de republicanos ya amenazó con quitarle fondos para la lucha en contra del coronavirus si elimina las restricciones para el ingreso de migrantes. En la frontera, Armando Guzmán con el siguiente reportaje. Estos 7 procuradores estatales demandaron al gobierno para impedir que el presidente Biden invalide el título 42, que, pretextando la pandemia, le permite a inmigración rechazar en la frontera a la mayoría de los migrantes que buscan asilo. El presidente Biden quiere descontinuar el título 42 el próximo mes y ya un juez federal de Luisiana prometió bloquearlo. We'll have a temporary restraining order that gets us to May 13th. May 13th will be the hearing on the preliminary order that we hope to obtain as well. Aquí en el Capitolio los republicanos se oponen a terminar con el título 42 y más demócratas se oponen también. With the health crisis, we can't take any more chance of people coming undocumented and unchecked. Más y más legisladores republicanos quieren añadir una enmienda al título 42 para que cualquier medida presupuestal para COVID-19 lo incluya, o de otra manera, esos nuevos fondos no serán aprobados. Holding up support for COVID relief over Title 42 just puts the country at greater risk. Cruelty. El secretario de Seguridad Nacional sabe que habrá un aumento de migrantes en cuanto se levante el título 42, y para eso tiene un plan de 6 puntos que incluye aumentar personal de vigilancia en la frontera, aumentar los fondos presupuestales para esa vigilancia, acelerar la capacidad de procesamiento de migrantes en la frontera. El plan aplicará castigos y consecuencias más severas para los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente, especialmente para quienes lo hacen múltiples veces. En el otro lado de la pelea, la Asamblea de Congresistas Latinos, el llamado Hispanic Caucus, que fue a la Casa Blanca a insistirle al presidente que cumpla su palabra y mate al título 42. And so Title 42 should be lifted and that we should focus on border management policy. En Washington, Armando Guzmán, cierre de edición. Rusia comenzó a tomar represalias en contra de países occidentales y anunció que ha dejado de suministrar gas a Polonia y a Bulgaria. La versión de la empresa estatal rusa Gazprom es que no reciben pagos de ambas naciones desde el 1 de abril. Sin embargo, la Comisión Europea asegura que la interrupción del suministro se trata de una maniobra chantajista por parte de Rusia a su negativa de pagar en rublos. Y en una ciudad al sur de Ucrania trabajan a todo vapor cavando trincheras en preparación a un posible ataque ruso. El gobierno de Zaporizhia construye las fortificaciones para poder defender la ciudad, donde ayer 2 cohetes rusos impactaron instalaciones comerciales y mataron al menos a una persona, dejando a otra también herida. Y en medio de un momento de alta tensión por la invasión a Ucrania, y Rusia y Estados Unidos llevaron a cabo un intercambio de prisioneros. Un infante de marina norteamericano y un narcotraficante ruso fueron los beneficiados de este inesperado canje. María Teresa Sarabia nos tiene más información. Trevor Reed ha estado en cárceles rusas durante los últimos 3 años. Del otro lado está Konstantin Yarosenko, un piloto que cumple una condena de 20 años en Estados Unidos por supuestamente introducir cocaína en este país. Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en afirmar que este paso no significa una relajación en las difíciles relaciones entre Washington y Moscú.
Rusia parece determinada a continuar su brutal agresión a Ucrania y Estados Unidos se mantiene firme en su decisión de ayudar económica y militarmente al país agredido. Finally, after waiting all this time, I'm going to be able to hug my kid, put my arms around him. I had a little bit of a panic attack when he told me he was going to spend the whole summer in Russia. So 9 months, and then now it's been almost 1,000 days. So I'm just excited to see him. Reed es un soldado de 30 años que fue arrestado en Rusia en 2019, acusado de asaltar a un policía cuando fue detenido tras una aparente noche de juerga y alcohol. Un tribunal ruso lo condenó a 9 años de cárcel. Estados Unidos mantiene que el joven es inocente y se hizo eco de reclamos de su familia de que Reed se encontraba enfermo y tosiendo sangre en la prisión. Por su parte, Yaroshenko, de 53 años, fue capturado por fuerzas especiales norteamericanas en Liberia en 2010 y trasladado a Estados Unidos. Aquí fue juzgado y condenado por narcotráfico. Aparentemente, había recibido una lucrativa oferta para transportar droga de Sudamérica a Liberia. Informes recientes indican que las negociaciones para este intercambio de prisioneros comenzó en 2019, es decir, mucho antes de la invasión rusa a Ucrania. María Teresa Saravia, cierre de edición. Después de una breve pausa comercial, tenemos más detalles, más imágenes y más información. Inundaciones en un país latinoamericano, miles pierden todas sus pertenencias y declaran estado de emergencia. Y pobladores luchan por recuperar sus tierras. La protesta se sale de control. Regresamos. Miles de venezolanos se encuentran en estado de emergencia. Las recientes inundaciones se llevaron todas sus pertenencias y no saben cómo habrán de sobrevivir. Nuestra compañera Gabriela Rosales nos tiene las imágenes y los detalles. Los intensos aguaceros que comenzaron a azotar Venezuela desde el lunes han causado devastadores daños en varios estados, incluida la capital Caracas, al provocar peligrosas inundaciones que arrasaron con todo a su paso. El presidente Nicolás Maduro sostuvo una reunión de emergencia para asegurar a la población que su gobierno se encuentra listo para responder y destacó la gran cantidad de agua que ha caído durante el inicio de la temporada de lluvias. En la región capital tenemos estimaciones de un 300% más de caída de agua para la temporada, 300%, incluyendo estos días granizo a diestra y siniestra en varias regiones de la Gran Caracas. Se llevó la mitad de la carretera. La fuerza de las tormentas sorprendió a la población y muchos residentes no tuvieron ni siquiera tiempo de salvar sus pertenencias. Que según el presidente dijo que nos iban a reconocer o se nos iban a reubicar, porque yo dependo de eso, yo no dependo de otra cosa, sino de ese mi trabajo y con eso es que yo me defiendo. Entonces ya como se cayó todo, ahora no sé qué voy a hacer. Mira que no va. El gobierno informó que hasta el momento se contabilizan unas 4.000 familias afectadas por las tormentas, las inundaciones y los deslaves, y que las regiones más castigadas son los estados occidentales agrícolas de Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo. Cientos de policías acudieron a desalojar a decenas de comuneros que tomaron la minera de Las Bambas, esto en el Perú, desatando la violencia. Los choques comenzaron cuando los agentes ingresaron al lugar. Un líder comunitario advirtió que morirían luchando por sus derechos. Los inconformes intentan retomar las tierras que hace años les fueron vendidas a una compañía minera. Mientras tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue recibido a tomatazos en un mercado, esto en París. Por suerte para él, ningún tomate dio en el blanco. Las imágenes del incidente muestran a su cuerpo de seguridad nervioso en medio de una multitud que tenía preguntas y quejas. Esta fue la primera visita del primer mandatario fuera del Palacio de los Elíseos después de su contundente victoria electoral. Una breve pausa y regresamos con más información. Sigan con nosotros. Terrible acción en contra de un niño le provocan varias quemaduras. Un violento enfrentamiento en una fábrica deja muertos, heridos y detenidos.
Un niñito de 6 años de edad en Bridgeport, Connecticut, terminó con graves quemaduras en el rostro. Su familia denunció que un vecino suyo de 8 años de edad entró a su propiedad, tomó una pelota de tenis, la roció con gasolina y luego de prenderle fuego la lanzó a la cara de la víctima. La policía dijo estar investigando este y otros casos de niños víctimas de este tipo de abuso. Con muertos, heridos y sospechosos tras las rejas, concluyó una violenta pelea por el control de una fábrica propiedad de una cooperativa en el interior de la República Mexicana. Precisamente vamos a la capital de México con Víctor Blázquez, quien nos tiene el siguiente informe. 8 muertos muy cerca uno de otro y tirados en el piso. 11 heridos y 9 detenidos es el saldo que ha dejado hasta el momento una riña entre un presunto grupo de choque de la disidencia y trabajadores de la cooperativa Cruz Azul por el control de la planta cementera ubicada en el municipio de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo. Hoy en la madrugada, un grupo similar, pero superior a 500 personas, un grupo de choque, intentaron de manera violenta tomar las instalaciones de esta planta Cruz Azul en Hidalgo. Eran las primeras horas de la mañana cuando, según testimonios, el grupo criminal aprovechó la penumbra para ingresar por la fuerza a las instalaciones de la cooperativa, detonar sus armas en contra de quien se pusiera enfrente e incendiar casi una decena de vehículos, convirtiendo el lugar en un infierno. Hay que borrar el video, Borra ese video, por favor. Amiga, por favor, baja tu teléfono. Apaga tu teléfono. Incluso quienes pasaban por el lugar eran apuntados con rayo láser para evitar que grabaran el reguero de cuerpos que quedó tras el enfrentamiento. A través de un comunicado, socios de la cooperativa Cruz Azul condenaron los hechos de violencia dentro del inmueble, mientras las autoridades ya investigan el caso y se realizarán mesas de diálogo para que estos actos violentos no se vuelvan a repetir. Según testimonios, esta es la tercera vez que se intenta desalojar a los trabajadores de la cooperativa Cruz Azul, pero ninguna antes había reflejado tanta violencia como la que se vivió esta mañana. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierre de edición. Las autoridades del estado de Nuevo León dieron a conocer las últimas imágenes con vida de la jovencita Devani Escobar. La muestran estas imágenes caminando por el camellón de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo mientras espera para poder cruzar hacia la acera y luego llegar a la empresa de transportes Alcosa y asomarse a la caseta de vigilancia. Muestra también que ingresó al recinto del hotel Nueva Castilla. Las imágenes son de la cámara de seguridad del establecimiento, que en un principio había negado tener algún registro sobre la presencia de Devani. En México también la Secretaría de Defensa Nacional no se ha pronunciado sobre un video donde se ve a varios soldados siendo humillados por sicarios en Sinaloa. Los militares están tirados en el suelo mientras presuntos miembros del cártel de Sinaloa, armados, los insultan y los patean. Aparentemente las imágenes fueron grabadas en la villa conocida como La Noria. Mientras tanto, en Colombia conmociona la confesión de varios exmilitares que tenían los rangos de generales, coroneles y tenientes. Asesinaban a inocentes y les plantaban armas para hacerlos pasar como guerrilleros, los llamados falsos positivos. Con esta historia, desde Bogotá, Carolina Gómez. Llegó la hora de la verdad y no podía ser más triste, aterradora y sangrienta. Así han sido cada uno de los testimonios de los militares citados a audiencia por la Jurisdicción Especial para la Paz, acusados de asesinatos de jóvenes de escasos recursos. Maquinamos, hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté. Yo asesiné familiares de los que están acá. Los falsos positivos, como se les conoce en Colombia, a las bajas de civiles por parte de militares que los hacían pasar como guerrilleros para lograr permisos y beneficios, como comisiones al exterior, cursos de pilotos o simplemente por ganar una competencia de horror entre batallones. La política de obtener bajas. La finalidad de esa política era incrementar las estadísticas de la Brigada Móvil número 15 en términos de muertes en combate y competir con las demás brigadas del país en términos de producir más muertes en combate que las otras, pero como adhiera al lugar. Las armas que les ponían a los cuerpos, según declararon varios militares, eran conseguidas ilegalmente con paramilitares. Y aunque todos ellos pidieron perdón a las víctimas presentes en la audiencia, las madres dicen que aún falta por conocer mucha más verdad. Hoy continúan los relatos de horror de los exmilitares y familiares de las víctimas y se evalúa si el expresidente Uribe, mandatario para la fecha y comandante en jefe de las fuerzas militares, iría a juicio por estos hechos. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para cierre de edición.
Tomamos un breve corte comercial y regresamos con más información a cierre de edición. Una especie de espuma tóxica contaminó el río Balsillas en Cundinamarca, Colombia. Según las autoridades, la espuma fue causada por detergente vertido en las aguas del río, pero los vecinos del lugar dijeron que no se trata de jabón común y corriente, sino de material corrosivo que ha afectado seriamente a la comunidad comerciante. Locales dijeron que están perdiendo clientes por el mal olor que despide esa sustancia. Impresionante las imágenes. Y mire lo que hizo un papá en un estadio de béisbol mientras estaba cuidando a su bebito. Fue impresionante. Un bateador del equipo de Grandes Ligas de los Padres de San Diego conectó de foul. La pelota salió volando rumbo a las gradas, donde el hombre se estiró como si nada y atrapó la pelota, lo que le valió el aplauso de los aficionados al juego entre los Rojos de Cincinnati y los Padres de San Diego, y una pelota de béisbol ahora de colección. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en cierre de edición. En nombre de todo nuestro equipo le agradecemos como siempre su sintonía. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.